Y estamos de vuelta en este programa especial de día miércoles, donde conectamos con distintos temas interesantes, el apagón, y ahora cambiamos radicalmente de tema porque como padres y madres y de manera familiar siempre es importante ir conversando acerca del bullying, la violencia que muchas veces se viven dentro de los establecimientos educacionales, y queremos justamente tener una conversación directa para que ustedes mismos puedan incluso hacer consultas y puedan ir comprendiendo lo positivo de vincularnos con estas temáticas. Sí, dentro de lo que ocurre en los establecimientos educacionales y en muchos casos también fuera de los establecimientos educacionales, todo lo que pasa a través de las plataformas digitales que hay en torno a esta temática de la violencia escolar, lo queremos abordar junto a Isabel López, quien es psicóloga y fundadora de la consulta de psicología infantil adolescente Concepción PIAC. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Isabel, siempre es muy positivo tenerte acá con nosotros para ir ampliando esta mirada, ¿no? Ir comprendiendo algunas cosas que no son normales para obviamente enfrentarlas. También en esta entrevista está Hugo Luis Ábalos, que es psicólogo y que también nos acompaña para abordar desde su mirada también algunas recomendaciones importantes que se podrían dar en el matinal. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, dentro de lo que hay con esta temática y bueno, y lo que lamentablemente ocurre también la semana pasada en la comuna de Lota, diversos casos se han hecho conocidos, no solamente acá a nivel regional, sino a nivel nacional. Hemos visto casos, lamentablemente, que uno puede decir ya emblemáticos, como en Talcahuano, y que traspasan, lamentablemente, las salas de los establecimientos educacionales. Desde el 2011 nosotros tenemos una ley en torno al bullying y todo lo que pasa en diversas etapas, porque estamos hablando que el bullying, si llega a una situación de gravedad, incluso con la muerte, es porque esto ha iniciado desde temprana edad también con pequeños rasgos que quizás como padres, como madres, como adultos responsables o los mismos establecimientos educacionales no se han dado cuenta, o en muchos casos vamos normalizando de repente que molesten al compañerito, que si no sé, empezó a usar lentes, lo empezaron a molestar, o que es más alto, que es más bajo, que hay en torno también a todo lo que pasa en las diversas etapas de la vida escolar. Bueno, nosotros somos 3 psicólogos en la consulta y esta vez quisimos venir los 2. Porque esto trae 2 realidades. Una realidad es la sintomatología, lo que le pasa a los chicos, siendo niños, adolescentes o jóvenes, porque también hay situaciones en la universidad, en el instituto. Sí. Y también quisimos abordarlo desde mi colega, que tiene mucha más experiencia en diplomados de convivencia escolar, tiene mucho más trabajo en colegios, viendo los protocolos, etcétera. Entonces, como atendemos a miles de pacientes, creemos que podemos quizás brindar una información de la realidad que está pasando en Concepción. La realidad que está pasando cuesta, uno sufre con lo que está pasando, porque primero que todo los chiquillos, claro, la gente dice es que en mi época era igual, ¿ya? Pero no es tan así, porque ahora hay más violencia todavía, al menos se ve más violencia, hay un vocabulario mucho más fuerte, hay sobrenombres que son mucho más fuertes y hay puñetazos, o sea, nos ha tocado de todo, desde combos... el puñetazo es lo más suave. En lo más suave, tenemos pacientes que los han empujado, le han sacado los dientes que ya están fijos. Lo que hacemos nosotros es evaluar los síntomas al principio, que son un poco esto de algo me pasa, tengo pesadilla, sueño constante, no quiero ir al colegio. Serían los síntomas para que padre y madre se den cuenta de que su hijo o hija está sufriendo. Poner ahí una alerta, me están molestando, y acá también tenemos, nosotros trabajamos con un profesor de tecnología. ¿Por qué? Porque estamos viendo ya otro tipo de bullying y otro tema de convivencia que es a través de internet. Entonces, vamos a ir complementando la entrevista para que entre todos podamos ir conversando, dialogando y también generando desde nuestra interna también, con cosas que quizás probablemente nos pasa como papá y mamá. ¿Cuándo esto es normal y cuándo no? ¿En qué momento debemos como familia normalizar hechos como este y en qué momento no? En mi caso, por ejemplo, como mamá, me ha pasado en algunas oportunidades que a mi hija la han empujado en el colegio. La primera vez que fue a un recreo, a los 3 años la empujaron. Y el colegio muchas veces dice, no, es que es normal, porque es un proceso de aprendizaje entre los niños, de descubrimiento. Claro. Están jugando. Ahora, por ejemplo, hace un día mi hija antes de acostarse me dice, mamá, un compañero me pegó una patada en mis partes íntimas. Y yo digo, ¿hasta qué punto eso es normal?
¿qué tengo que hacer como papá o como mamá si es que mi hija de 6 años me está diciendo que un compañito, fíjate que le pegó una patada? ¿Qué tenemos que hacer como papás? Porque muchas veces lo exponemos en el colegio y no hay mucha respuesta. ¿Quién finalmente tiene la culpa? ¿O quién finalmente es el responsable de que mi hija no siga pasando por estas cosas? ¿El colegio? ¿Los papás? ¿Hablar con los compañeros? ¿Hablar directamente con la mamá del compañerito? Que probablemente sí es un juego, porque esa edad uno realmente no sabe. Está descubriendo, se están conociendo, están jugando. Muchas veces las redes sociales, los videojuegos también avalan eso, porque son la mayoría de juegos violentos. Entonces, ¿hasta qué punto esto es normal y cómo también lo llevamos a cabo como papás, que somos los que finalmente tenemos que tomar la rienda y defender a nuestros hijos y a nuestras hijas? Ahí pusiste un punto sumamente importante, que es, primero nosotros como adultos responsables, como papás, como mamás, tenemos que establecer estas conversaciones con los niños y las niñas en la casa, ¿ya? Porque de alguna forma nosotros tenemos que enterarnos hasta cierto punto qué es lo normal, qué es lo que está pasando en la escuela. ¿Ya? Si ocurre que dentro de los recreos pasa que lo vas a llevar un compañero más grande porque están jugando, claro, preguntar, esto fue un hecho aislado, se está repitiendo, pero cuando ya se empieza a repetir, empezamos a hablar del bullying como concepto. Ya, ¿no hay un espacio seguro? Claro, el tema es que muchas veces pasa esto, que los niños, por estar compartiendo con otros, tienen también que aprender a lidiar con estas instancias de, ok, hay niños más grandes que juegan más brusco, ¿cómo lo hago yo para compartir con ellos sin recibir daño? Básicamente fijarse si es un hecho aislado o si ya hay un patrón que ocurre una y otra vez. Sí, estamos hablando de lo físico, lo que podemos ver, comprobar, qué pasa también con la parte ya psicológica y la agresión verbal. Queremos poner en contexto también un caso, un testimonio, para ir complementando esta conversación y para que ustedes también en la casa vayan comentándolo con sus cercanos, vayan hablándolo con sus hijos, con sus hijas, con sus sobrinos. Importante también ir posicionando estas temáticas y que no lleguemos a situaciones donde lamentablemente tenemos que estar comentando la pérdida de la vida de un joven en cuestión, ya sea acá en la zona o a nivel nacional. Así que también es parte del compromiso que tenemos como canal de televisión de la Universidad de Concepción y por lo mismo vamos a ver este testimonio. Hola, buenas, vengo a contarle un poco la historia de mi hija. Ella tiene 14 años y sufre bullying hace aproximadamente 2 años. Bueno, todo comenzó por un simple rumor que inventó una niña sobre mi hija, que fue después aumentando, dándose de boca en boca. Comenzó también a aparecer en redes sociales, donde hablaban muy mal de mi hija, inventaban cosas sobre ella. Bueno, mi hija se empezó a sentir súper angustiada, como súper aislada, súper apuntada, señalada por los demás, porque se burlaban de ella en los recreos. O sea, todo, ella pasaba y rumoreaban al lado, se reían, la miraban mal por estos comentarios que estaban hablando de ella. Esto comenzó a desencadenar crisis de angustia. La primera le dio en el mismo colegio, fue derivada al hospital y desde el hospital fue diagnosticada una crisis de angustia, fue derivada posterior a eso al hospital, hasta el CESFAM. En el CESFAM fue vista por médico de salud mental, quien diagnosticó una depresión ansiosa, indicó medicamentos, sertralina, quetiapina, porque mi hija ya no dormía. También está con psicóloga. Después también la doctora de salud mental la derivó a psiquiatra infantil, porque ya mi hija llegó un momento en que no quería seguir viviendo, no quería ir al colegio. También estaba recibiendo amenazas de golpe, otro tipo de amenazas también, pero la más grave eran amenazas de golpe de distintas niñas que estaban todas siendo avaladas por el tema de las cosas que inventaban sobre ella. Una cosa llegó a la otra, finalmente el año pasado tuvimos que cerrar año escolar anticipado, o sea, mi hija ni siquiera pudo terminar su año escolar. Tuvimos que cerrar año escolar en octubre porque ya era su salud mental versus los estudios. Eso significó una laguna de mi hija de 2 meses. ¿Y por qué? Porque el colegio no hubo mucha solución. Posterior a esto hubieron mediaciones con las niñas que finalmente todas se comprometieron en no seguir haciéndolo, pero este año mi hija volvió al colegio,
comenzó todo de nuevo andan rumores, de nuevo están hablando de ella. Y esto obviamente a ella le afecta sumamente en su autoestima, en las calificaciones, en su concentración, en el sueño, no puede dormir, la crisis de angustia, tiene que estar tomando medicamentos, tiene que estar constantemente en controles. Y obviamente nosotros como familia nos afecta porque tenemos que estar siempre pendientes de ella, de que no vaya a intentar hacer algo, de que no vaya a intentar autolesionarse, de que no vaya a intentar atentar contra ella misma. Porque ya esto abarca de tal forma que le afecta a ella, también le afecta a toda su familia. Lamentablemente lo que comienza como un pequeño rumor se transforma en algo súper grande. O sea, esa persona que inventó eso pequeñito no se da cuenta de la magnitud de lo que crea en otras personas y lo que le puede afectar a los demás. Así que actualmente mi hija está con psicóloga, doctora de salud mental y psiquiatra. Y aún así, aún no puede superar todo esto. Sigue con su tratamiento médico. Isabel, como especialista en el tema, sabemos que la madre, ¿verdad?, que justamente nos habla en este testimonio, es paciente, su hija. Y nos gustaría también hablar sobre cómo el colegio muchas veces se lava las manos o no hacen nada al respecto, con respecto a la violencia que sistemáticamente van sintiendo alumnos o alumnas en los establecimientos educacionales. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la regulación que hoy día hay con respecto a una realidad que es tan compleja para los niños y las niñas y adolescentes? Depende mucho de los establecimientos y los protocolos. Mira, yo voy a hacer como un resumen de lo que vamos haciendo nosotros, ¿ya? Okay. Primero llega el paciente, que en este caso es esta chica, que llega con el motivo de consulta de crisis de pánico, ¿ya? Crisis de pánico que empezaron en el colegio. Entonces ahí uno empieza a escarbar, porque también yo noto que ella bajó su rendimiento, ¿ya? Y también la función ejecutiva, que tiene que ver con la planificación de mis conductas, se vio afectada, ¿ya? Entonces esta chica como que se le revolvían los días, le costaba organizar, planificar, tuvimos que hacer rutina, como ordenarla de nuevo para que su ansiedad fuera bajando y atender y contener esa emoción que le estaba pasando. A medida que fueron pasando las evaluaciones, ella ya dice, lo que pasa es esto, me están molestando, estoy yendo al colegio, ya no quiero ir, me encierro en el baño a llorar, llamo a mi mamá para pedirle ayuda, ¿ya? Por lo tanto, nosotros lo primero que hicimos fue pedir una reunión al colegio, en este caso liceo. Pedimos la reunión y la reunión pasó mucho tiempo en que finalmente fuimos, ¿ya? Y cuando fuimos no se tomaron tantas como cosas que nosotros queríamos que se tomaran. O sea, quedó todo como un poco en el aire, ¿ya? Y al quedar en el aire, las dos con la mamá nos quedamos con la sensación de... No pasó nada. No pasó nada. De hecho, preguntamos por protocolos de convivencia y ahí quedó, ¿ya? No nos entregaron un protocolo, estos son los pasos que vamos a hacer, vamos a llamar a la chica. Claro, se supone que habían llamado a estas dos como bandos, por así decirlo, y que habían entrevistado cada una, pero había una apreciación bien como subjetiva de la situación. Como, no, es que estas chicas se aman y odian y al final es algo así. Entonces al final dijimos, bueno, vamos a pedir distancia para que no se vean, etcétera. Pero fue una decisión más como tomada desde nosotros. Sugerida y claro. por... Exacto. Entonces, lo dejamos ahí establecido, la temática, ¿cierto? Y después dijimos, vamos a venir de nuevo para hacer un seguimiento, ¿ya? Hasta el momento no ha pasado nada. Entonces la mamá siente que en realidad no sirvió de nada la reunión. Y la hija sigue con los mismos síntomas. Entonces, en ese caso, nosotros como psicólogos externos, lo que hacemos es ayudar a la familia para hacer este seguimiento, porque en otros establecimientos nos pasa que sí hay protocolos, que sí se hace algo, que sí se resuelve y podemos encaminar la situación. En este caso no se ha podido. Entonces, al final, la chica, lo más probable es que la saquemos del colegio, porque ya se hizo una denuncia, se hizo todo lo que tenía que hacerse. Lo más probable es que la saquemos y eso implica buscar otra institución y nosotros a esta nueva institución darles un colchoncito a los chiquillos de prepararlos
un poco mostrando la historia que traen para que no les vuelva a pasar, pero nos ha tocado cerrar años escolares, sacarlos de colegio, hacer medidas más así drásticas. Qué terrible también tener que tomar esas medidas, sí. Y que los establecimientos no se hagan cargo. Tú señalaste algo súper importante en torno a las denuncias, porque bueno, es lo que hablamos en otras temáticas. Es importante también generar esos protocolos que en muchos casos uno dice, oye, lo hice, pero ¿sabes qué? Han pasado semanas, meses y no ha pasado nada, pero nos sirve de estadística también para tener en consideración, para tomar mejores decisiones a futuro. Y por lo mismo queremos pasar a revisar precisamente todo lo que hay con las denuncias que hubo por maltrato entre estudiantes el año 2023. Y respecto a todo lo que tenemos acá en pantalla, ya tenemos ahí la cantidad de casos, el bullying en Chile, porque el 2018 estábamos ahí cerca de los 3.500 casos. Estamos ahí en la mitad entre 3.000 y 4.000, así que sacamos ahí el aproximado 3.500, tenemos el 2019 con 3.000 casos, 2020, que por razones lógicas de la pandemia y el distanciamiento, aunque yo creo que tampoco tan lógicas, porque por Zoom y las redes sociales también se permite, pero bajó obviamente en el 2020, 2021, 2022 aumentamos a más de 5.000 denuncias de bullying en nuestro país, y el 2023 tuvimos ahí una baja un poquito más de 4.000, considerar que durante los años 2020-2021 ahí se aclara que no hubo las clases presenciales debido a la pandemia, y los datos que están presentando son estadísticas de la Superintendencia de Educación. Tenemos también todo lo que hay con las denuncias por género, que también queremos ir aclarando, también información entregada por la Superintendencia de Educación, donde un 56,2% tiene relación a mujeres que denuncian y un 40,9% a hombres, y el 2,9% ahí sin información o que no se sienten identificados, ya sea con estos géneros. Es parte de lo que estamos abordando en esta temática de bullying en nuestro país y todas las denuncias que hay a través de la Superintendencia de Educación. Y si lo llevamos a lo más detallado por comunas, tenemos Puente Alto, la mayor cantidad de casos con 166, Maipú, La Serena, Santiago, Valparaíso, y estamos dentro del ranking Concepción ahí con 85 denuncias de acuerdo a la Superintendencia de Educación, de acuerdo a las comunas con más que se ha seguido este paso a paso de la denuncia precisamente a nivel país. Que, claro, uno dice ya, tenemos estas estadísticas, pero ¿cuánto caso habrá que no se denuncie? Exacto, porque eso iba a decir. Pasa que, lo que tú dices, se genera este protocolo y todo, y bueno, si no se toman los antecedentes, ¿y qué hay en el caso del establecimiento y ese protocolo? Y lo que tenemos hasta el momento, porque hay una legislación vigente, ¿qué pasa también con ese paso a seguir? No llegas con esas medidas drásticas de por qué la persona que está siendo víctima tiene que dejar su establecimiento, tiene que dejar su entorno, vivir otro tipo de trauma, que es el cambiarte de un colegio. En cualquier época yo creo que para una cambiarse de su ambiente va a significar un trauma. Es que, perdón que interrumpa, pero se nos vienen muchos casos a la mente. Primero, lo que dijiste es súper relevante porque las familias tienen miedo a denunciar, ¿ya? ¿Por qué está ese miedo? Porque creen que al hijo o a la hija la van a tratar distinto después de esa denuncia. Sí. Entonces hay mucho miedo a que algo pase, ¿ya? Por lo tanto, esa estadística es de lo denunciado, pero hay mucho más en el trasfondo. Así es. Vamos también comentando, Hugo, sobre, hablábamos ahí de algunas estadísticas y porcentajes que tienen directa relación con la mayoría en caso de denuncias de mujeres. ¿Por qué nos estamos viendo nuevamente afectadas, o nuestro género una vez más dentro del contexto educativo también se genera más bullying para ellas? O sea, hay dos lecturas al menos de la información. Una es que efectivamente hay muchas denuncias, que uno lo podría ver como algo bueno, y que efectivamente se está denunciando. Ya que, bien, como bien decía Isabel, o sea, hay un montón de situaciones que ocurren que no son denunciadas, lamentablemente. Ahora, cuando hablamos de los protocolos, eso está por normativa, ya no es antojadizo, ya tiene que estar establecido en los reglamentos internos. Y también es importante que nosotros como apoderados conozcamos los reglamentos y qué es lo que dictan respecto a ciertas situaciones, ¿ya? Respecto a la pregunta que me hacías, efectivamente pasa que muchas veces las niñas, la forma de hacer bullying es distinta, ¿ya? Y esto suele también
permeara lo que son las redes sociales, por ejemplo. A mí me tocó, mientras trabajaba como encargado de vivienda escolar, lidiar mucho con ese tema, que no eran problemas de violencia, entre comillas, dentro de la escuela, sino más bien que se daban fuera. ¿En qué sentido? Que todo el día a través de redes sociales, por cuentas de Instagram, a través de TikTok, de grupos que hacían en WhatsApp, que lo siguen haciendo. Los memes, los stickers. Y es sumamente complejo denunciar, porque me tocó incluso ir una vez a la PDI con todos los antecedentes, pero es muy difícil identificar quiénes son las personas que están ahí, porque aparece una persona anónima que puede ser cualquier niño, cualquier niña, ¿te fijas? Entonces eso también dificulta un poco el tema de la denuncia, y por eso es tan importante que como apoderados nos informemos de qué es lo que está pasando con nuestros niños directamente. Yo voy a dejar una pregunta extendida que sé que no vamos a poder desarrollarla porque nos queda muy poco tiempo para finalizar. Pero ¿qué pasa también con el agresor? Lo comentamos también en pauta cuando hablamos de este tema. Que se llegue a un tipo de violencia, como ustedes señalaban, a golpes, a lo físico, pero ya estamos hablando de otro tipo de elementos. Uno, ¿por qué el niño o la niña en cuestión tiene acceso a tipos de armas? ¿Por qué el niño o la niña en cuestión está agrediendo? ¿Qué está pasando en su interna? ¿Qué está pasando en su entorno? Porque, claro, la víctima es lo que nos preocupa y se pone el foco, pero también ese otro chico o chica necesita una contención y necesita también ese apoyo de cómo poder mejorar en esa conducta. Lo dejo para que lo podamos muy brevemente dentro de los minutitos que nos quedan, pero claro, para dejar la invitación también a una próxima conversación de este tema, que como canal queremos hacer esta bajada también desde otras aristas, que no quede con la noticia en cuestión, que no quede con la nota roja lamentablemente, pero tomar carta en asunto, verlo de cómo podemos ayudar también a que esto no siga pasando. A veces es muy fácil categorizar como víctima y agresor, pero todas estas situaciones tienen una complejidad mayor. Y por eso es importante conversar las cosas. A mí me llama la atención y aprovecho de mandar un saludo a la escuela de mi hija, porque luego que ocurrió esto en Lota, ella está en San Pedro, hicieron una jornada de reflexión porque es importante conversar estas cosas, ¿ya? Porque así como una persona es víctima en algún momento, también puede llegar a ser un agresor. Y ahí el agresor también puede ser víctima de otras circunstancias, entonces es importante que se converse para saber qué es lo que está pasando con los niños. Sí, saber, bueno, para ir finalizando también algunas recomendaciones tanto para los padres víctimas como los padres agresores. La idea, como dice Constanza, es ir generando estas conversaciones y estos diálogos para las personas, para dejar de normalizar y para encontrar quizás salida a una problemática que probablemente no la hay muchas veces dentro de las casas. Primero, cuando suceda algo, dar aviso al colegio. ¿Ya? Hablarlo a través de convivencia. ¿Por qué? Porque a veces uno como adulto llama al otro, pregunta qué puede hacer, etcétera, y de repente se generan peleas y se generan dinámicas bien rudas. Para los niños es peor a veces cuando exacto, acusamos, porque al final saben, se enteran, y es todo entonces mejor hablarlo en el colegio, exponer el tema para que se haga algo desde convivencia escolar. También, como tú bien mencionas, la idea siempre es tomar al agresor y al agredido, ¿ya? No pasa todas las veces. Lamentablemente, a veces se le da más hincapié a uno y no al otro. Pero el otro, que es agresor, muchas veces viene de una familia con violencia y también es una víctima. Entonces, ahí hay que tener mucho ojo de que a estas dos personas hay que ayudarlas finalmente, ¿cierto? Y lo otro es que cada vez que algo pasa en redes, siempre hablarlo con el colegio y luego ver esta denuncia a través de PDI, que son las personas más expertas que tienen áreas para ver eso. Esto nos está pasando todos los días, ¿ya? También nos está pasando, porque tú hiciste la pregunta a través de género, ¿cierto? Ya, lamentablemente también nos está pasando que muchas veces los hombres son acusados, pero falsamente acusados. ¿Ya? Entonces nos está pasando que a veces tenemos chicos que están sufriendo por denuncias que no son tales. Claro. Y nosotros tenemos que entrar con evaluaciones, objetivizar todo eso y decir, chuta, es que no es lo que pasó. Entonces, igual hay que tener ojo con todo, o sea, hay que estar minimizando todo, viendo todas las variables, porque ha pasado de todo. Nosotros vemos víctimas de mujer, víctimas hombre,
víctimas de todos los géneros hemos visto. Entonces, también hay que tener ahí cierta cautela en ver las variables y lo que está pasando en el entorno. Una temática que claramente vamos a continuar desarrollando como TVU. Le agradecemos por habernos acompañado, gracias, también entregar esas recomendaciones a todas las padres, madres, adultos responsables de estos jóvenes, niños y niñas. Y algo que también estamos sumamente comprometidos, obviamente, en entregar soluciones a aquellos que en muchos casos se ven agobiados con este tema, y también que la ley se cumpla. Tenemos una legislación actualmente en nuestro país que probablemente necesita robustecerse en muchos ámbitos, así que la invitación extendida para que continuemos abordando el trabajo que ustedes realizan. Muchas gracias por permitirnos mostrar lo que nosotros vemos todos los días. Sí, y lo que como papá y mamás también vamos viendo, y no sabemos realmente cuál es el camino efectivo a seguir para que se hagan cosas al respecto. Así que nos vemos en una nueva oportunidad, y de esta manera nos vamos a una nueva pausa comercial, la tercera, para ya seguir con este día especial de día miércoles. No se vayan.